Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos ante ustedes con una propuesta bien interesante de estudio bíblico. Un motín en el anfiteatro es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que estamos apenas iniciando lo que es el trimestre, estamos en la primera semana, cuyo título general es Pablo y los Efesios, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Efesios capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Esa es la propuesta para memorizar en esta semana de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Traiga su Biblia, bajo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes el título de la lección que ya acabamos de mencionar, un motín en el anfiteatro. Aquí en cabina saludamos al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones en este trimestre que se inicia. Pastor, muchas bendiciones y es un honor saludarle en esta hora. Muchas gracias, pastor. Un saludo también para usted y también para todos nuestros oyentes de esta gran emisora Radio Amanecer Internacional, los amigos, los hermanos de la iglesia y también hermanos de otras congregaciones religiosas que nos escuchan aquí en la República Dominicana y también en otras partes del mundo. Así que estamos agradecidos a Dios en el día de hoy porque nos permite estudiar su santa palabra, y vamos de inmediato a poner este día y este estudio en las manos del Señor, y lo hacemos a través de la oración. Bendito y eterno Padre, te agradecemos por este día, te agradecemos porque tú eres nuestro Dios y porque nos has conducido hasta este momento y nos da la oportunidad de creer en tu santa palabra. También pedimos una gran bendición por todos aquellos que escuchan esta emisora y que estudian tu palabra, que ella pueda entrar en sus corazones, que Cristo Jesús pueda ser la huella necesaria en las vidas de cada uno de nosotros y podamos quedar preparados para ese gran día cuando Él venga a levantar su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio en este día, un motín en el anfiteatro. Tendremos como fundamento la lectura o la cita bíblica de Hechos capítulo 19, empezando desde el versículo 21 y llegar al capítulo 20, verso 1. Esa es la propuesta de estudio para el día de hoy. Parece ser que el anfiteatro o el gran teatro que había allí en esta ciudad de Éfeso era un lugar muy importante donde realizaban ciertas actividades, ciertas ceremonias, y el entrenamiento era tan bien para en esta antigua ciudad de Éfeso. Era claramente evidente con la estructura del gran teatro de allí. Un estudio bien tranquilo en la casa, y usted podrá buscar algunas informaciones bien importantes sobre ese gran teatro de Éfeso y se dará cuenta que era utilizado para realizar algún tipo de actividad. Varias actividades realizaban en este lugar, y pastor, sería bueno que a manera de resumen pueda decirnos dentro del contexto de Hechos 19, 21 al 21, pues qué era lo que pasaba allí, y si podemos tener una visión clara
de ese texto de la Biblia para seguir con los comentarios. Así es, pastor. Nosotros vemos que el apóstol Pablo estaba basado en Cristo Jesús para predicar. Uh-huh. Y cuando comenzó el evangelio a funcionar en las mentes de las personas, y Pablo comenzó a enseñar que la idolatría no es la voluntad de Dios, y la gente comenzó a escuchar esa poderosa palabra que el apóstol Pablo predicaba, basado en el evangelio, basado en Cristo Jesús. Y la palabra comenzó a penetrar, el evangelio comenzó a hacer su función. Y entonces, por supuesto, que esa ciudad que estaba permeada por la idolatría, por la adoración a otros dioses, con Artemisa a la cabeza o Diana, entonces generalmente la idolatría está como relacionada también con el comercio. Sí. Donde quiera que hay idolatría, el comercio también está presente. Florece. Y entonces el comercio comenzó a tener problemas con la predicación de Pablo, porque mucha gente comenzó a entender el evangelio y comenzó a abandonar la adoración a Artemisa y a comprar también los templecillos y toda la artesanía que ellos hacían. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que el negocio estaba teniendo problemas, hubo un señor llamado Demetrio que hizo una reunión, Pastor Ascroji. Realizó una junta, como sí. Quien dice: muchachos, vengan aquí, tenemos un problema serio. Nosotros estamos perdiendo la ganancia, las personas están tomando una situación, una ruta distinta a la que nosotros hemos establecido aquí. Y entonces, cuando se vio eso, inmediatamente se armó un tumulto terrible y arrastraron a par de discípulos para el anfiteatro. Se llevaron allí a Gallo y a otro discípulo que estaba por allí, y entonces se armó un tumulto terrible y la población se exaltó y comenzaron a llenar el anfiteatro, y unos gritaban: Diana, grandes Diana de los Efesios, y otros gritaban otra cosa. Muchos se reunieron y ni siquiera sabían por qué se habían reunido allí, porque la confusión era un asunto sumamente extraordinario. De hecho, Pablo quiso ir, pero le aconsejaron que no fuese, porque ciertamente las cosas estaban tan difíciles que cuando el tumulto estaba en su buena, cualquier persona podía ser incluso despedazado allí, Pastor Ascroji, con la situación que se había mostrado allí. Y entonces uno puede ver que ciertamente la adoración tiene que ser directamente a Dios, creador del cielo y de la tierra, porque cuando uno gira la adoración a otra cosa, entonces la confusión reina y muchos problemas le pueden venir a las personas. Sería bueno, pastor, leer algunos de los versículos de la palabra de Dios a la cual usted está haciendo referencia, para que veamos la magnitud de lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Desde el versículo 23, cuando se produce el alboroto allí en la ciudad de Éfeso, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así era como se le conocía a los cristianos, los del camino, sí. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente allí en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con la persuasión. Oiga cómo le dice, la persuasión. Porque en la predicación hay dos elementos muy importantes. Usted presenta la razón, los argumentos para llevarlo a la razón, y entonces Pablo, que conocía muy bien la técnica de persuadir a la gente, después que presentaba el mensaje, lo persuadía para que aceptaran el mensaje. Y así se nos está diciendo de esta manera: ha apartado a muchas gentes con la persuasión, diciendo que no son los dioses los que hacen lo que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga y a desacreditarse, sino también
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, que esta gente se estaban identificando con un mensaje tan espurio porque creían que esa era la gran diosa Diana y que todo lo bueno que sucedía en aquel lugar estaba relacionada con esta diosa. Y cuando viene ya el apóstol Pablo, que penetra en estos lugares y empieza a enseñar la gran verdad de que Dios está por encima de toda creencia o Dios que se establezca en esta tierra y aún en los cielos, Dios está por encima de todo esto, y al Señor no le gusta que se estén realizando esas actividades. El negocio que tenía este señor se le fue derrumbando. Estaba en peligro el negocio. Estaba en peligro. Entonces el hombre reacciona y dice: nosotros que vivimos de este negocio tenemos que tener cuidado con ese tal Pablo, que ahora anda pregonando y predicando en contra de esta diosa Diana. Y entonces de ahí empezaron básicamente muchos de los problemas que el apóstol Pablo tuvo, pero el apóstol Pablo no se detenía en eso. Pablo presentaba la verdad con todo argumento y autoridad del cielo, y entonces los resultados se dejaban ver. Un contraste interesante, pastor, que se ve aquí, y nuestros amables oyentes, vemos un contraste grandísimo porque, por ejemplo, los creyentes, cuando se dieron cuenta que los libros no eran buenos, ellos lo llevaron para quemarlos. Sí. Y se despojaron de esos libros, los libros de la magia. Y entonces ahora este público, Demetrio y sus gentes, cuando se dan cuenta ahora que el negocio de los templecillos y de esas imágenes que se estaban haciendo allí y que ellos estaban vendiendo estaba en peligro, en vez de aceptar el evangelio y deshacerse también de esos ídolos, ahora entonces causaron un tumulto. Lo que quiere decir que el comercio, el negocio tiene una importancia grande aquí para ellos. Lo que quiere decir que ellos estaban basados mayormente no tanto en la adoración, sino también en la ganancia que tenían al realizar el culto a Diana. Uh-huh. Y es importante eso porque lo material es importante, tiene su lugar, pero no puede estar por encima de la salvación de las personas. Y veo ese contraste grande allí. También podemos sacar, pastor, y nuestros amables oyentes, varias lecciones de este tumulto. Y yo por lo menos tengo algunas que quiero compartir con ustedes. Y la primera es que es necesario estar basados en Cristo para predicar el evangelio. Sí. Porque imagínense ustedes que Pablo hubiese ido a discutir otras cosas allí y a presentar argumentos y varias cosas que generalmente se presentan. Pero Cristo estaba basado, Pablo estaba basado en un Dios vivo, en un Dios que salva. Y cuando las personas comenzaron entonces a ver la realidad de su propia vida y el evangelio que que Pablo le estaba predicando, comenzaron entonces a aceptarlo. Y eso quiere decir que nosotros, al tiempo actual, necesitamos estar basados en Cristo Jesús. Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Una segunda lección que podemos sacar es que cuando el evangelio entra en un lugar y especialmente entra en la vida de las personas, nadie lo puede detener también, Pastor Escroqui. Nadie lo puede detener porque el evangelio es como un ente viviente en la vida de las personas. Y entonces uno puede decir, ¿y cómo es posible que alguien se despoje de muchas cosas que la gente ama? Se despoja del dinero, se despoja también muchas veces de la fama para aceptar un mensaje. Oh, es que no es un simple mensaje, es que es un mensaje que tiene sabor de vida para vida. Amén. Que lleva a las personas a considerar la salvación en Cristo Jesús por encima de este mundo. Y por lo tanto, cuando el evangelio entra en la vida de las personas, hace una huella que es una huella convincente, es una huella que trae paz en el corazón. Por eso este estudio en sentido general se llama así, pastor. Él es nuestra paz. Y entonces cuando el evangelio entra en la vida de las personas, comienza a generar una paz que no se puede conseguir en otro lado. Efectivamente, pastor, antes de que nos siga hablando de sus conclusiones, quisiera montarme en ese su comentario apoyando como dice la palabra de Dios, la Biblia. En Hebreos capítulo 4, verso 12, un texto muy conocido, porque la palabra de Dios es ¿qué cosa? Viva y eficaz.
y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que aquí tenemos una gran verdad. Cuando la palabra de Dios entra, penetra la vida del ser humano, no importa los esfuerzos que nosotros hacemos en esta tierra en cuanto a adquisición de bienes. Como sucedió en la lección pasada, pues uno deposita todo su poder y todas sus finanzas en la mano del Señor, porque cuando la palabra de Dios penetra y llega hasta lo más escondido, oscuro del ser humano, pues entonces empieza a iluminarse, y es lo que el mismo apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 verso 12 pues nos está aconsejando y nos está orientando en este sentido. Así es, pastor. Es decir, que el evangelio es un poder viviente que entra en el corazón, y cuando las personas reciben la paz en Cristo Jesús, están dispuestos a dejar cualquier cosa que hay aquí en la tierra para seguir el evangelio. Por ejemplo, una persona iba donde Zaqueo, a la casa de Zaqueo, el que presenta la Biblia, cuando él no había aceptado el evangelio, y le hablaba de los negocios y de las cosas. Posiblemente Zaqueo no le iba a hacer mucho caso, pero cuando el evangelio entró en el corazón de Zaqueo, él estuvo dispuesto a devolver el dinero que se había robado, porque el evangelio es un poder muy extraordinario. Otra lección que podemos sacar de este tumulto, de este motín, es que los dioses fabricados por manos humanas no se pueden sostener por sí mismos, Pastor Escrojín. O sea que los dioses que nosotros podemos fabricar aquí en la tierra son dioses que no se pueden parar, tienen los pies de barro. Y entonces la gente comenzó a abandonar la idolatría, comenzó a abandonar la adoración falsa, y eso causó entonces el tumulto, porque ellos habían creído que Diana era muy grande, y ciertamente ellos la tenían como grande. De hecho, el templo de Diana es solo un asunto impresionante, y era un asunto extraordinario. Tenía una capacidad, ese anfiteatro allí donde se reunieron esta gente, el anfiteatro tenía una capacidad para 25,000 personas. 25,000 personas, son un asunto extraordinario. Y entonces todas las actividades estaban permeadas por la adoración a Artemisa o Diana, y ahora ellos se dan cuenta que se está derrumbando todo, porque ciertamente los dioses fabricados con mano humana no se pueden sostener. Me recuerda esto, pastor, cuando Gedeón, el tiempo de Gedeón allá, que Dios lo usó, el Espíritu Santo lo usó, y derrumbó el altar de Baal, y también cortó el poste idolátrico, y cuando el pueblo se despertó, lo hizo de noche, se fue calladito de noche y rompió todo eso. Y cuando el pueblo se despertó, que vio que el altar estaba destruido y que el poste idolátrico también estaba en el suelo, comenzó a preguntar: ¿quién hizo esto? Y comenzaron a buscarlo, no para buena cosa, lo estaban buscando para lincharlo, para matar a Gedeón. Y entonces el padre de Gedeón, que lo defendió, aunque él también estaba metido en el asunto de la idolatría, por ahora cuando están buscando a su hijo para matarlo, él le hizo unas preguntas a ellos. Bueno, si Baal es Dios, que se defienda él. Claro, que él se defienda, y que vaya a buscar también al que tumbó su altar y al que tumbó este poste idolátrico. Es interesante las preguntas que él hace. Lo que está diciendo, que un verdadero Dios debe sostenerse en sus propios pies. Un verdadero Dios debe saber quién hizo algo, sea de día o sea de noche. Pero esta Diana no podía saber, porque la idolatría ciertamente es un asunto absurdo, es un asunto totalmente contrario a la voluntad de Dios. Escucharle hablar en esos términos me emociona, porque he visto tantas cosas en las redes sociales, porque ya posiblemente uno se olvida de Diana o de lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando se desviaba y se unía a las otras naciones para adorar ese tipo de dioses. Vergonzoso eso, después que una persona conoce de Dios, de esas grandes verdades, y entonces decide adorar dioses de plata, de madera, que hay que cargarlo, porque eso es lo que me impresiona cómo es que hay que cargar a un dios. El dios debe cargar a uno, pero esos dioses que se hacen aquí hay que cargarlo a ellos. A veces en la caminata que hace se prenden en fuego, hay que llevarlo, a veces se le cae, y entonces toda esa arcilla
se desprende en el sitio. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros estemos pensando como pensaban los antiguos en torno a lo que significa la adoración a Dios? Si hay una cosa que el Señor le presta mucha atención y que los 2 primeros mandamientos nos invitan a reflexionar profundamente, cuando dice el amor supremo a Dios y luego dice que no debemos adorar imágenes ni ese tipo de dioses. Y el Señor es un Dios celoso, porque es degradar a Dios, señores, que el ser humano se ponga a adorar ese tipo de dioses o de diosas, como se le quiera llamar, como es el caso de Artemisa. Es imposible, no debemos. Y en este siglo de las luces es importante que podamos entender eso que enseña la palabra de Dios. Y el lío que se armó ahí en ese anfiteatro cuando el apóstol Pablo empezó a hablar de estas verdades no fue poca cosa. Un asunto extraordinario. Porque ahí se demuestra que ciertamente lo que la gente tenía era un negocio para vivir de la ignorancia voluntaria de muchas personas. Un asunto importante aquí, pastor, y nuestros amigos oyentes, es que la idolatría es uno de los asuntos más difundidos que hay en el mundo entero. La idolatría. Entonces, un punto importante es que se ha reflexionado mucho sobre este punto, y muchas personas han pensado como que hay una diferencia entre adoración y veneración. Y de hecho muchos dicen, no, nosotros no adoramos a estos ídolos, sino lo que estamos haciendo es que los estamos venerando. Y yo quiero decirle que si una persona venera a un ídolo, no puede venerarlo sin adorarlo, ni tampoco puede adorarlo sin venerarlo, ¿verdad? Porque prácticamente son 2 términos que están muy ligados, muy unidos, y que cuando uno está adorando, está venerando, y cuando está venerando también está adorando. O sea, esos 2 términos no se pueden desligar en ese contexto. Seguro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que abandonar toda idolatría, todo asunto que es contrario a la voluntad de Dios. Veamos en el texto que tuvimos al principio de Hechos 19, 21 al 21, a manera de resumen lo que aconteció allí. Señores, después que el apóstol Pablo habló en ese portentuoso anfiteatro, habló acerca de la situación de lo que estaba viviendo la gente, que eran engañadas por Demetrio, el platero, y sus compañeros, preocupados por la retórica contra la idolatría de Pablo. Estaba drenando ya el aspecto financiero del templo, y hay una cosa que pone a reaccionar a cualquiera, y es cuando le tocan sus finanzas. Muchos dicen que el nervio más sensible del cuerpo humano termina en el bolsillo. Entonces Pablo empezó a hablar acerca de estas cosas, y cuando Demetrio el platero asusó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos, y allí en el mercado rápidamente se formó una gran multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro, con capacidad, como decíamos anteriormente, para unas 25,000 personas. Allí continuó la conmoción con 2 horas continuas de gritos. Grande es Diana de los Efesios. Óigame, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de un pueblo cuando un líder mantiene a estos individuos en la oscuridad en términos de religión? Allí duraron alrededor de 2 horas continuas, diciendo que Diana es grande de los Efesios, y después que el secretario municipal dispersó a la multitud, el apóstol Pablo entonces se reúne con los creyentes y abandona esa ciudad. Amigos, la obra está hecha. Fíjese el tumulto que se ha presentado aquí. Todo Efesio se dará cuenta de que Dios es grande y que Diana ciertamente no tiene ningún tipo de poder. Ese tumulto se me parece un poquito al Monte Carmelo, cuando el profeta Elías se enfrentó con los profetas de Baal, que los profetas de Baal pasaron el día gritando para que les responda, pero ciertamente no respondió.
lo que quiere decir que la adoración a Dios no es gritos, no es un asunto que nosotros podamos como forzar a Dios a hacer algo, sino que el creyente se aproxima en adoración, en oración, en canto y en alabanza delante de su Dios. Pero vemos que estos asuntos idolátricos como que quieren presionar a sus dioses para que actúen, y ciertamente no lo pueden hacer, porque ciertamente no son dioses los que son fabricados por mano humana. También el estudio de hoy, pastor, y nuestros amables oyentes, toca la reunión que Pablo hizo con los ancianos en su despedida, y esta fue una reunión importante que está registrada ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 20 y los versículos 17 hasta el 38, y nosotros consideramos esta reunión que el apóstol Pablo hizo con esos ancianos como una reunión pastoral y de consejería y también de amonestación, con base en lo que Dios había hecho, lo que Cristo había hecho en Pablo, en base a su testimonio. Y es muy importante, si usted lee bien ese texto, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba expresando que él no estaba allí en la ciudad como buscando asuntos económicos. Todo lo contrario, Pablo trabajaba en tienda y hacía cosas para sustentarse. Y entonces también les dijo un punto de mucha importancia, que ellos estuvieran cuidado con la doctrina, que cuidaran la iglesia, porque de ellos mismos se levantarían hombres que dirían cosas extrañas para traer discípulos tras sí. Es decir, que el ser humano tiene como un deseo de poder, un deseo de ganancia también, y un deseo de que las personas lo sigan. Y de hecho muchas personas, incluso en el ámbito religioso, lo que andan es buscando seguidores, y cuando digo seguidores, personas que lo puedan apoyar y que también lo puedan sustentar, simplemente porque necesitan llenar como ese vacío. Y cuando un evangelista así como Pablo, y nosotros debemos imitar ese ejemplo, va a trabajar con las personas, debe sacrificarse, la persona debe tener un propósito claro de que los oyentes y las personas que son beneficiados entonces puedan recibir el mensaje de salvación y se puedan mantener firmes, no nuestro provecho propio. Así es. Finalmente es importante recordar alguna amonestación especial que el apóstol Pablo ya más adelante dio después de haber durado algún tiempo orientando a los creyentes de ese lugar. En Hechos 20:31 se nos dice: por tanto, velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, que la lección de hoy también queda ahí, pendiente, para que nosotros repasemos estos argumentos y podamos sentir que ciertamente, cual el apóstol Pablo, el Señor envía mensajeros para decirnos que debemos mantenernos siempre velando y orando, que es el deseo de nuestro Creador. Llegamos a la parte final. Les invitamos en esta hora para que demos gracias a Dios en oración. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos. Así es. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por este estudio y por estas importantes lecciones que sacamos de este gran tumulto que se hizo en el anfiteatro. Te rogamos, oh Padre, que cualquier ídolo que haya en nuestros corazones sea quitado, que el Espíritu Santo nos convenza de que sea quitado, y cualquier cosa que sea contraria a tu voluntad, que sea quitada de nuestras vidas, y que nosotros nos podamos centrar en el Evangelio, en Cristo Jesús. Amén. Y poder avanzar en esa dirección. Una bendición para todos los hermanos, para todos los amigos también que escuchan esta emisora, y que juntos todos nos preparemos para ese gran día cuando Cristo venga a buscar su pueblo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.